Bueno, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro conversatorio más del Observatorio Latinoamericano Cannabis. Hoy vamos a abordar un tema mucho más desde la perspectiva económica, numérica, que quizá es una de las aristas que nos falta explorar en estos conversatorios, y para eso tenemos un invitado de lujo que nos va a poder ayudar a comprender y sobre todo a conocer un poco más de algunos ejercicios que están haciendo ya en materia canábica, concretamente en México, con respecto a cómo podemos avanzar en la economía desde la arista canábica. Nos acompaña hoy Yang-Su Won-Pek. Eh, Él es presidente de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis, es CEO del Cannabis Trust Fund, que bueno, ahorita nos va a explicar en qué consiste el Cannabis Trust Fund, y es productor de un programa que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, que es Tiempo de Cannabis, que pasa en ADN 40. Es un empresario dedicado al entretenimiento y la comunicación y director de varias empresas con amplias experiencias en producción de eventos masivos, comunicación corporativa y marketing de marcas internacionales. Creo que es importante porque a partir desde una arista que tiene no tanto que ver con la legislación, sino con el ejercicio del emprendimiento, pues Jiangsu nos puede dar un enfoque mucho más dinámico de cómo se puede ser un promotor activo de la regulación de la cannabis y el cáñamo en México, pero pues desde esta visión pues muy de la IP, muy de la iniciativa privada. Jiangsu, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Hola Daniel, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias a ti por invitarnos y estar presentes pues para ampliar un poco el tema y sobre todo seguir dándole luz a la planta, ¿no? Y pues dispuesto a compartir todo lo que de este lado sabemos hasta ahora. Muy bien, Jiangsu. Justamente en la presentación que hacía ahorita a ti, pues mencionaba que sí es importante tener una perspectiva un poco más orientada hacia los negocios, como es tu caso. ¿Cómo encuentras hoy el mercado de la cannabis, para ir abriendo un poquito la conversación con respecto a cuando iniciaste en tu primer acercamiento con esta industria? No, pues mira, la verdad es que pues llevamos ya prácticamente un poquito más de 10 años caminando por la industria de la cannabis, primero en Estados Unidos y después aquí en México. Yo llegué con los primeros aceites sublinguales con CBD a México en 2015. En 2015 todavía estábamos muy lejos de cualquier cosa de la que estamos hoy. Eh, no había ni siquiera en Cofepris la posibilidad, ni siquiera ellos entendían acerca del cannabidiol, ni la molécula, ni nada de lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues desde ahí, cuando regreso a México con esta intención de ver qué podíamos hacer con los cannabinoides, ¿no? En la parte medicinal, porque fue donde me inicié en la parte medicinal, en la parte de wellness, ¿no? De la cannabis, ¿no? Empezamos a hacer formulaciones en 2013, 2014 en San Dimas, California, y ahí descubrimos pues todas las posibilidades, digo, no los descubrimos nosotros, ¿no? Basado en todos los descubrimientos desde Israel del doctor Meshulam, pues empezamos a generar diferentes tipos de, de, de aceites comestibles con CBD. Y pues sí, en México no había nada en 2015, apenas estaban gestando los primeros movimientos, las primeras situaciones, todavía faltaba para entrar al momento de los amparos. Y creo que se ha avanzado mucho. Ha sido muy difícil llegar a donde estamos, sobre todo por algo que nosotros hemos detectado desde el segundo uno, que intentamos generar todo esto alrededor de la industria, y es que hay mucha desinformación y hay mucho desconocimiento y sobre todo pues el estigma que siempre ha tenido la planta encima, pues ha sido muy difícil de que se lo quiten, ¿no? México es un país de tradiciones y México es muchos Méxicos también, ¿no? Entonces,
Hoy día todavía es difícil de hablar, es complicado hablar de la cannabis y de la apertura a la legalidad en ciertas áreas del país, ¿no? Los lugares que han sido más, pues más dañados con la prohibición, ¿no? Con la guerra contra el narco, creo que es más complicado hablar en esos términos, en esas áreas, que en otras, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya es algo mucho más abierto. Cada vez los medios se abren más a generar este contenido que hable de cannabis. Y pues en esa apertura nos colamos con el programa de Tiempo de Cannabis. TV Azteca fue siempre muy abierto al tema. Sin embargo, pues esperamos el momento adecuado, y el momento adecuado llegó el año pasado, a finales del año pasado, donde pudimos en el segmento, poner un segmento de Tiempo de Cannabis dentro del programa de Mónica Garza. El noticiario es de mañana de Mónica Garza, y ahí empezamos a gestar este segmento informativo que luego dio paso a un programa unitario que estuvo de marzo a mayo al aire en ADN 40, Tiempo de Cannabis, con Sara Snap de conductora. Y la verdad es que pues, ha sido y es un privilegio poder estar al frente de esta intención, de este esfuerzo de llevar información y conocimiento de la planta pues, a donde se pueda. La realidad es que ha habido un gran avance. Creo que nuestros legisladores han hecho un trabajo pues, bastante bueno hasta donde se ha podido. Sabemos que es algo muy complicado y que no iba a quedar de un día para otro. Todo el mundo en México espera que la legalización sea 360 y que todo se abra de inmediato. Pero si un poco nos comparamos o reflejamos o nos espejeamos con otros países, siempre fue primero la parte medicinal, de investigación, y luego la parte del uso adulto recreativo, ¿no? El medio queda siempre el tema del cáñamo, del hemp, de los usos industriales, y es algo que nosotros también queremos rescatar y que no quede ahí como tan sobreregulado, pero definitivamente ha habido un gran avance, ha tomado tiempo. Todavía estamos esperando que la parte que está pendiente, los legisladores hagan su trabajo. Obviamente estamos ahí para apoyarlos, pero definitivamente se ha avanzado. Los ojos del mundo están puestos hoy día en el tema de la cannabis en México, porque todo el mundo entiende y sabe del potencial del país para llegar a esta industria, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, es algo que hay que poner el ojo encima para estar pendientes, y en el momento que sea viable, pues la gente que esté interesada en hacer negocios pues pueda realizarlos, ¿no? Al final es una industria que abarca tantas cosas que hay muchísimas posibilidades. Ok, sí, como bien dices, pues sí ha habido un avance, quizá no el que muchas personas esperarían, pero pues el avance ha sido consistente. Luego, en materia de este avance con el que estamos abriendo la conversación, tú has sido pues pionero, sobre todo en los medios de comunicación. Ahorita mencionabas un punto que es clave, que es México tiene un estigma muy punitivo respecto a la planta. No solamente en materia de legislación, no solamente en materia de percepción en cuanto a la regulación medicinal o lúdica o el tipo de apreciación que se tenga, sino en general cannabis es igual a una cosa que tiene que ver con delincuencia, con una serie de asociaciones negativas en el inconsciente de muchos mexicanos y mexicanas. Afortunadamente esto ha ido cambiando. Pero ¿cómo enfrentaste cuando llegas a Televisión Azteca a proponer Tiempo de Cannabis, estos estigmas? ¿Cómo superarlos? ¿Cuál es el ejercicio que se hace desde la parte, pues, como empresario de la comunicación? Y también, pues, en cuanto a la parte del convencimiento de los grandes medios de comunicación, porque estás llegando no solamente a través de la televisión abierta, sino con uno de los agentes ponderantes de la televisión, la segunda cadena más importante, Televisión Azteca. Claro, pues mira, fue un acercamiento poco a poco. Hubo una primera propuesta donde nosotros ya teníamos una idea muy aterrizada de algo que queríamos proyectar. Eh, Primero el acercamiento fue con Azteca, después, después de acercarnos con el centro informativo de Azteca, con todo el área de noticias, nos abrieron la oportunidad para platicar con ADN 40. Luciano Pascoe, que es el director del canal, siempre se mostró muy abierto al tema y con la intención de apoyar. Aparte, pues durante el año pasado que venía toda esta intención ya de la regulación adecuada, y ya estábamos hablando con cosas mucho más avanzadas. Entonces,
se abrió la oportunidad, lo empezamos a planear y un día el mismo Luciano fue el que propuso y dijo, a ver, ¿por qué no empezamos de menos a más? Y en lugar de irnos a un programa unitario de primera, vamos primero a generar un segmento dentro del noticiario de Mónica Garza. Mónica Garza le emocionó mucho la idea de tener este segmento, que fue 2 veces por semana, fueron 15, 20 minutos dentro de su noticiario donde invitamos legisladores, donde invitamos activistas, donde invitamos científicos, médicos, abogados, empresarios, ¿no? Donde tuvimos todas las voces y más que ser una mesa de discusión, se gestó una mesa de proyección, donde ya no era el tema, por qué sí hay que, por qué está prohibido, sino ya es qué podemos hacer a todos niveles con la cannabis. A nivel medicinal, a nivel alimento nutricional, a nivel industrial que puede proveer techo, vestimenta, etcétera. Y obviamente, pues tocando el tema del uso adulto responsable, el cual creo que es el que más estigma tiene y por el cual pues hay un tapón de información, ¿no? Entonces, después de ese segmento que fue muy exitoso, pues empezamos a planear el programa unitario que salió al aire en febrero, ¿no? No fue en marzo, fue de febrero, mayo estuvimos al aire. Y pues ahora el plan es regresar con una tercera temporada, con un formato un poco más novedoso y un poco modificado, igual junto con Sara Snap, y esperamos estar al aire a partir de este octubre. Y bueno, pues seguir llevando la información y seguir llevando a este conocimiento a quien nos quiera recibir. Y pues sobre la apertura del canal, la verdad nos sorprendió mucho. Ellos mismos nos dijeron que ellos pues han estado apoyando desde donde pueden todo el tema y ya han estado cubriendo las notas de todo lo que ha sucedido en cuanto al activismo y la regulación. Y pues se mostraron muy abiertos y proactivos con el tema y seguimos pues de la mano con ellos, ¿no? Dejándonos guiar con su expertise y ellos también dejándose guiar con nuestro expertise de este lado para que en esa fusión podamos tener un producto de calidad, un producto 100% donde la gente busque conocimiento, donde la gente busque información, que es lo que más queremos lograr con el programa. Exactamente. Fíjate que la semana pasada tuvimos aquí a la senadora Patricia Mercado, también a Sara Snap, y una de las cosas que platicábamos con ellas es algo que te quiero plantear a ti, la posibilidad de que el tema de la industria canábica, con todas las aristas que tiene, la parte de la explotación del cáñamo, el uso medicinal, eventualmente el uso recreativo, pues dejan una derrama económica importantísima, gigante. O sea, en materia fiscal pueden incluso duplicar lo que hay en ejercicios muy exitosos como el de California, que llega hasta los $5,000 millones por recaudación. México tendría la posibilidad de ser el principal mercado en el mundo, no solamente en la región. Eh, ¿Cómo ves tú esta oportunidad de derrama económica que se traduce también en empleos y en inversión extranjera directa? Eh, ¿cómo, cómo, 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 cuál verías tú como el siguiente paso para conquistar este mercado que tenemos aquí en la mano, pero que todavía no podemos acceder a él por muchas cosas, no solamente la legislación, que es quizás la primaria, pero todavía hay otros retos? Claro, todavía falta, como dices, pero la visión, ¿no? La proyección de lo que se puede esperar es increíblemente luminosa y amplia, ¿no? La industria de la cannabis tiene muchas aristas y el cruce de la industria con las industrias ya existentes, ¿no? Con la industria textil, la industria de la nutrición, la industria de la construcción, la industria de los bioderivados, ¿no? Obviamente la medicinal, la industria del sector salud. Todas esas industrias se van a cruzar en algún momento con la industria de la cannabis, porque todas esas industrias se pueden beneficiar de lo que puede darnos el cáñamo, la cannabis, la marihuana, ¿no? Eh, Definitivamente es exponencial, o sea, podemos hablar de millones y millones y millones de lo que se puede generar. Sin embargo, creo que el foco no hay que perderlo en el sentido de que todavía falta para llegar ahí y lo que tenemos que ahorita hacer es seguir informando y seguir apoyando a nuestros legisladores para que tengan la información adecuada y que puedan legislar sobre algo real y no sobre mitos y no sobre estigmas y no sobre desinformación, ¿no? El cruce de las industrias o negocios establecidos
con este nuevo material o esta nueva materia, ¿no? Con una nueva medicina, con una nueva forma de recreación, nueva forma de hacer cosas, es lo que hay que poner en la mesa. Definitivamente México no se puede perder esta oportunidad y no se la va a perder porque todo va encaminado a que esto se regule y suceda de una forma adecuada. Los tiempos muchas veces no son los adecuados para algunos actores de la industria o algunos personajes o algunos sectores, pero todo lleva su tiempo, ¿no? Lo vimos hace 3, 4 años cuando hubo el primer intento y cuando se legisló en 2017, ¿no? La parte medicinal. Muchísimas empresas y muchísimas identidades extranjeras entraron a México y empezaron a hacer su trabajo de aterrizar su landing, ¿no? En México. Y, y la realidad es que, bueno, pues ya pasaron 4 o 5 años de todo este proceso y, y, y no han quitado el dedo del renglón. Siguen presentes, siguen activos. Obviamente redujeron su actividad pues, por el tiempo que se ha tomado, por el tema pandemia el año pasado, pero siguen con el dedo en el renglón, como se dice, ¿no? No es algo menor y no es algo que van a dejar pasar. Entonces, pues por eso nosotros desde este lado dijimos, pues tenemos que ponernos las pilas como mexicanos, porque la industria pues no se puede quedar en manos extranjeras. La industria la tenemos que tener nosotros en nuestras manos, repartirla entre las manos nacionales que más se pueda, para que entonces todo se quede aquí y todo salga de aquí y no estemos, pues como pasa con el petróleo y otros activos, ¿no? Del país que simplemente pues cultivamos, extraemos y todo, pero no se queda en México, sino se va a otro lugar y luego nos lo regresan refinado, reetiquetado, reembalado, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar eso. Estamos en la apertura de la industria y de las cosas que hay que cuidar es eso, que todo se quede aquí, que todo salga de aquí y que nos volvamos una potencia en la industria y que seamos no solamente potencia, sino que seamos referente también para que las cosas se hagan de una forma novedosa y una forma donde permea a la sociedad de una forma contundente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay mucho interés de grupos ejidatarios y grupos de campesinos de transformar su cultivo de caña o de cebada a cáñamo, ¿no? ¿Por qué? Porque ven el potencial, saben el potencial que tiene y están esperando pues que se pueda para poderlo hacer, ¿no? Entonces, como te decía, las ramas y las aristas que toca la industria son muchísimas, muchísimas y a raíz de eso es donde, desde esa perspectiva hay que tomar el tema, ¿no? Desde las posibilidades y no tanto embriagarnos con el tema de los millones y millones y millones. Hay que empezar de cero y pronto llegaremos a esos números exorbitantes que luego se ponen por todos lados. Que hay que tomarlos en cuenta, es algo llamativo, sí, sin embargo, pues hay que tener los pies de plomo y saber que aquí hay que comenzar desde cero y que tendremos que llevar una industria de menos a más, ¿no? ¿Por qué? Porque la información, repito, es de lo más importante, ¿no? No va a haber una industria desarrollada si no hay una población informada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente todavía al tener el estigma, pues no va a ir a buscar el producto, no va a ir a buscar esos productos cuando todavía cree que a lo mejor por tener o por usar una prenda de cáñamo te puedes poner en un estado psicoactivo, ¿no? Eso es desinformación y eso es estigma y hay que quitar eso para que entonces la industria pueda entrar. Como dicen, ¿no? Si quieres un auto nuevo, pues primero te tienes que deshacer del primero, del viejo, sacarlo de la cochera para poder meter el nuevo. Entonces creo que esa es la visión con la que hay que tomar las cosas. Y mencionas algo muy importante aquí, y entonces tú afirmarías la industria canábica primero para los mexicanos, antes que para la inversión directa extranjera. Totalmente, creo que es algo que hay que cuidar. Sí, Definitivamente la inversión extranjera va a llegar y va a existir y va a sí. fluir, ¿no? Pero lo que hay que cuidar es que se conserve lo más posible en manos de los mexicanos, ¿no? O sea, si va a haber permisos, cierto número de permisos, pues que se le otorguen a empresas mexicanas, si va a haber cierto tipo de, de- de permisos o de situaciones en las que
solamente haya pocas, pues que sea mejor para los connacionales que para las empresas extranjeras. Ya mejor que las empresas extranjeras se asocien con empresas mexicanas y entonces haya una combinación de inversión que no solamente sea un asunto de extranjeros, ¿no? Por eso es la importancia y por eso nosotros estamos haciendo tanto hincapié en despertar a México en cuanto al conocimiento de la planta para que rápidamente la adoptemos y rápidamente podamos desarrollar líneas de negocio sobre diferentes áreas de la industria, ¿no? Y esto que mencionas es muy importante porque si desde el génesis de la despenalización de la marihuana no se tiene, de la marihuana y de sus derivados, no se tiene la visión de crear leyes que protejan a los productores, a los y las productoras mexicanas, pues sí podemos caer en estos vicios de mercado que hace rato comentabas, que ya conocemos todos y todas, que es inversión extranjera desmedida, voraz, en la que al final, los mexicanos como productores salimos siendo los que menos obtenemos dividendos o ganancias de nuestros recursos. Entonces, esto que mencionas es vital, ¿no? Para poder también desde una parte económica darle sentido a la legislación, porque ahorita estamos muy metidos en la parte de derechos humanos, muy metidos en la parte medicinal, pero también la parte económica es importante porque al final sí determina mucho qué tanto podremos acceder a un bien que es nuestro, ¿no? O sea, porque naturalmente sí, México está en un lugar privilegiado para la industria del cáñamo. Entonces, sí es importante ir generando estos pequeños, no sé si decirle candados o aristas de regulatorias donde sí se tenga contemplado a México como, o la inversión nacional como la parte ponderante. Justo en ese sentido, tienes un emprendimiento del que me gustaría que nos platicaras un poquito, que es Cannabis Trust Fund, que es algo que se desarrolla en México. Orgullosamente es mexicano, orgullosamente es una cosa que tiene un corazón, pues no sé si chilango, pero por lo menos mexicano sí. Y me gustaría que nos contaras al respecto de qué va, un poquito, para saber respecto a Cannabis Trust Fund. Claro, mira, precisamente con esta visión de las cosas, de lo que estaba sucediendo, de lo que vino sucediendo en los últimos años, eh, mi grupo de socios y en conjunto, pues decidimos fundar este fondo porque precisamente vimos la oportunidad y veíamos cómo se estaba gestando todo y realmente pues veníamos un poco basados de lo que sucedió en Canadá, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y con ese espejo fue que fundamos el Cannabis Trust Fund, que a pesar de tener un nombre en inglés, se funda en México, es una empresa 100% mexicana y el hecho de, bueno, tener el nombre en inglés fue para precisamente también tener como una bandera internacional dentro de esto que se está gestando en México, ¿no? Porque al final sabemos y ya lo hemos comprobado, ¿no? Sabemos de la intención de muchos fondos y muchas empresas para invertir en México, y bueno, qué mejor que podamos captarlo a través de este fondo para poder diversificar y poder apostarle a empresas mexicanas, ¿no? Como dices, el fondo es mexicano. El fondo como tal, Cannabis Trust Fund SAPI de CB, es una sociedad anónima promotora de inversión, ¿no? Que está hecha precisamente para invertir en distintas áreas de la industria, de la nueva industria de la cannabis, ¿no? Eh, Como tú sabes, con la reforma de la ley de salud, de la que hablábamos de 2017, y ahora la publicación del reglamento de la Ley General de Salud, pues se abre la oportunidad en México para poder gestar negocios en el área medicinal, en el área de investigación, sobre todo, ¿no? Y en el área, pues, wellness, ¿no? Básicamente. El fondo ahorita, pues, está justamente en su primer ronda grande de inversión. Ya se hizo una primera ronda muy exitosa, donde se colocaron algunos tickets simplemente para la estructura y el andamiaje de todo lo que es el fondo hoy día, ¿no? Comenzamos desde el año pasado y terminamos esa ronda a principios de año, y todo este medio año que se ha tomado de febrero para ahorita, para agosto, pues ha sido terminar la estructura, terminar el andamiaje legal, terminar de incorporar los elementos necesarios, ¿no? Para poder desarrollarlo. Y pues ya estamos listos. En este momento el fondo acaba de sacar una ronda pública de inversión,
¿no? Es la ronda de acciones Serie B, la cual pues es muy accesible. Con esta ronda queremos dar acceso viable, ¿no?, a las personas interesadas en invertir y ser parte de la industria de la cannabis de una forma segura, ¿no? Son acciones que tienen un costo de 10,000 pesos, ¿no? Con 10,000 pesos te puedes hacer de un activo fijo, el cual solamente se va a reproducir con el tiempo. Y bueno, una característica porque han surgido algunas notas de periódico de un poco asustando a los inversionistas de que tal vez ahorita no es el momento de invertir. Evidentemente, falta una parte de la ley sobre la cual se quiere invertir, pero realmente la oportunidad existe. Hoy día es legal en México la investigación con la cannabis medicinal, sus usos y su producción, ¿no? Entonces, hoy día toda esa área es susceptible de hacer negocios. Hay líneas ya de negocios generándose, hay marcas ya, hay empresas ya facturando, ¿no? En el tema de la cannabis, y hay empresas ya establecidas generando negocios, ¿no? Y generando empleos. Y es a donde queremos apostarle, ¿no? Esa primer parte de la industria, que es la parte medicinal, la parte de investigación, y obviamente la parte de la información, ¿no? Que es que tocamos con todo este asunto del programa de tiempo de cannabis. Además, el fondo de inversión está vinculado directamente y apostándole a todo el ecosistema cáñamo. El ecosistema cáñamo, la Cañamería Global es una empresa que se gesta en España hace 20 años. Allá se gesta la primera exposición canábica pública, allá se gesta el primer medio de comunicación, que fue la revista Cáñamo, la cual ya se edita en México desde 2015, también se edita en Chile, también se edita en Colombia, y pues el grupo ahora ya es parte de las empresas del fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos firmemente que la comunicación y los medios que podamos ahorita nosotros tener para poder difundir la información necesaria, pues es lo más valioso que hay ahorita, ¿no? Poder difundir, poder sacar la información por ahí y llegarle al mayor número de personas posible. Entonces, ahorita el fondo está apostándole directamente a esas áreas, ¿no? Se están desarrollando líneas, una estrategia específica de distribución y comercialización para productos medicinales y productos wellness, ¿no? Se está apostando también por protocolos de investigación para ciertas áreas de la cannabis medicinal y, como te decía, pues toda la parte de información, ¿no? Tenemos proyectado, evidentemente, entrar, y es algo de lo que más estamos empujando ahora, poder abrir, poder sacar de la regulación para que no esté sobreprotegida y sobreregulada todo el área del cáñamo industrial. El cáñamo industrial, pues, es una de las partes más amplias y que más se puede explotar en México. Sin embargo, es la que menos información tiene, es la que la gente menos entiende, ¿no? Sin embargo, ahorita pues ya hemos podido agrupar a grupos de industriales que trabajan en otras áreas, pero que quieren involucrarse con el cáñamo, ¿no? Textileros, gente que hace plásticos, o que se dedica a los plásticos, gente que se dedica a los textiles, gente que se dedica a la nutrición, ¿no? Gente que se dedica incluso al turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya se está gestando turismo, o sea, el turismo médico, tú sabes, por ejemplo, el área de Tijuana está plagado de turismo médico, ¿no? De mucha gente que en lugar de tratarse en Estados Unidos, se cruza a México para tratarse con los dentistas, con oncólogos, con todo tipo de médicos. ¿Por qué? Porque es más económico, ¿no? Entonces, sabemos que el turismo medicinal en cuanto a la cannabis va a tener sus frutos y hay gente ya, hay empresas apostándole a eso. Y obviamente, pues esperaremos el tema del uso adulto y el uso responsable para poder entrar en esa área del negocio. Pero bueno, eso será cuando la legislación nos lo permita y la regulación lo permita. Ahorita no estamos metidos para nada en esas áreas. Estamos vigilando y estamos observando lo que sucede con la regulación, la legislación, pues para apoyar y para poder entender lo que va a suceder. Pero ahorita, como te digo, el fondo está puesto solamente en el área medicinal, investigación y medios de comunicación, ¿no? En un futuro próximo, pues el abanico de oportunidades se extenderá y el cáñamo industrial y los productos de consumo y el uso adulto, pues serán parte del abanico de oportunidades del fondo. Fíjate que nos preguntan en Twitter si el tema de Cannabis Trust Fund es un activo de alto riesgo. Pues mira,
Se puede catalogar como de alto riesgo por el tema de la cannabis, ¿no? Y generalmente esa es la calificación que nos darían, ¿no? Si nos hicieran un esquema, un estudio. Sin embargo, hay una ley que nos protege, ¿no? Hay un reglamento que ya está vigente y están las instituciones que lo están regulando, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Secretaría de Economía, COFEPRIS, Secretaría de Salud, están firmes en lo que está sucediendo y estamos viendo empresas avanzar en su trayectoria comercial, ¿no? Eh, no creo que sea algo que no está sucediendo, al contrario, estamos viendo ante nuestros ojos cómo está pasando. Entonces yo ya no le llamaría de alto riesgo. Yo creo que más bien aquí hay que contemplar algo. Todos los inversionistas que estén interesados tienen que entender que esto es una inversión a mediano o largo plazo, ¿no? Toda la gente que está interesada tiene que entender que está invirtiendo en un mercado nuevo, es un mercado sí disruptivo, pero que tiene un potencial comprobado, ¿no? O sea, no estamos inventando el himno negro, estamos inventando las vías de cómo llegar a ese momento, pero es un mercado comprobado. Hay Uruguay, Canadá, Estados Unidos y muchos países donde ya se encuentra legal la cannabis en diferentes áreas. Se ha comprobado pues que las proyecciones son reales, ¿no? Que es un mercado con un potencial enorme, que hay un público y hay un segmento y hay segmentos para el mercado, para la industria, y que solamente lo que hay que entender es que sí, que es un mercado nuevo, es disruptivo. De repente las reglas cambian constantemente. En Estados Unidos pasó de una forma muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no fue una regulación a nivel federal, fue una regulación a nivel estatal, y los estados continuaron modificando sus leyes y sus normas internas desde la producción, el poder transportar el producto entre estados, el poder importar o exportar. Entonces, eso volvió un caos a Estados Unidos hace unos años. Ahorita ya están mucho más regulados, mucho más firmes. Obviamente eso hizo que muchas empresas desaparecieran, ¿no? Por la misma regulación. Pero aquí, afortunadamente, México se rige de distinta forma. México, la ley que se aprobó a nivel medicinal, pues es a nivel federal. Y la ley, cuando salga la de uso adulto, la de autocultivo y todo esto, pues también será a un nivel federal. Y eso permitirá que el mercado pues sea potencialmente se expanda a nivel nacional y de ahí pues a lo que se permita a nivel exportación y poder hacer cosas con otros países. Definitivamente hay que entender eso, tener muy claro que es una inversión a mediano o largo plazo, ¿no? Nosotros no estamos prometiendo retornos de inversión con miles de ceros inmediatos, ¿no? No estamos diciendo a la gente, mete tu dinero y ya en un mes te voy a empezar a dar tu rédito, ¿no? Tu retorno de inversión. No. Aquí los resultados se empiezan a ver a partir del segundo año de operación, ¿no? Entonces todos los inversionistas pues tienen que tener eso en mente, ¿no? Que no están metiendo su dinero a una maquinita que les va a dar dinero, les va a multiplicar su dinero inmediatamente. Eso no pasa, eso no existe. Sí hay muchas empresas ahorita tratando de generar, pues yo creo que una base económica para poder desarrollar negocios, prometiendo retornos muy rápidos y muy grandes, que definitivamente pues habría que poner atención e investigar bien cómo es que están prometiendo eso. Nosotros no, nosotros estamos siendo muy honestos. Esto es, tú al comprar una acción, al suscribir una acción del fondo, estás haciéndote de un activo fijo, ¿no? Esto es como si compraras un terrenito por ahí en algún lugar y sabes que lo vas a dejar ahí dormido, asoleándose un tiempo para en un tiempo que adquiera más valor revenderlo o construir o darle el valor que tú le quieras dar. En ese sentido, suscribir una acción del fondo es algo similar. Es un activo fijo que tú vas a tener. Se emiten las acciones físicas, o sea, tú vas a tener un papel certificado con un holograma, ¿cómo se llama? Propio, ¿no? Donde te va a dar la autenticidad, te va a reflejar la autenticidad de lo que está sucediendo y donde tú vas a poder hacer con esas acciones como cualquier activo fijo que tú tengas como patrimonio, revenderla, venderla o simplemente esperar a que empiecen los dividendos para que los recibas, ¿no? Entonces, toda la gente interesada, es muy importante que entienda eso. Nosotros no estamos prometiendo réditos instantáneos y destellantes, ¿no? Estamos construyendo juntos la base de una industria
de la cual si te vuelves parte hoy día, pues la promesa de retorno de inversión es 3-1 en unos años, ¿no? Entonces, creo que es algo muy sencillo de entender. Obviamente estamos abiertos, búsquennos, estamos abriendo citas presenciales en México, en la Ciudad de México, y citas virtuales para los que no están en la Ciudad de México, para que podamos platicar más a fondo de cómo está la estructura, del portafolio de negocios que tiene el fondo, y sobre todo que los inversionistas terminen de entender la configuración y cómo es que su dinero se protege y se maneja, ¿no? Muy bien, y además complementando un poco lo que decías, ocurre con casi todas las cosas que hay en Internet. El hecho de que sea alto riesgo en materia de inversión no significa nada si no se le da un análisis profesional. Quizá probablemente lo que ocurre aquí, pues es que sí, efectivamente, pues es una industria naciente, pero también están otros matices del análisis económico que puede ser, lo que mencionabas ahorita es muy importante, el tema del turismo sanitario que está incipiente, pero que ha avanzado años luz con el tema de la pandemia, no tiene nada que ver con la cannabis, pero que sí como resultado secundario puede favorecer el tema de la, y digo puede porque bueno, eso ya lo veremos, pero es casi seguro que favorecerá el turismo sanitario también en materia canábica. Y entonces, pues sí, por supuesto que, pues sí, sí es de alto riesgo, pero eso no es una connotación negativa porque de pronto ahorita, bueno, no, y no solamente ahorita en las preguntas de Twitter, sino en general, hay un muy mal estigma en México con los temas de alto riesgo cuando generalmente son los fondos que dejan más dividendo a mediano y largo plazo. Entonces hay que tratar de reestructurar también nuestra educación financiera para entender en qué momento sí un alto riesgo puede ser nocivo, pero creo que este no es el caso, ¿no? No Para tiene nada, sí, otras variables. no lo vería en esa situación como tal. Y evidentemente, y como lo acabas de mencionar, falta muchísima educación financiera al respecto, así como nunca nos hablaron de la cannabis en la primaria y la secundaria, Sí, claro. nunca nos hablaron de finanzas personales y mucho menos empresariales, ¿no? Entonces, es algo que la gente pues luego tiene que aprender con el paso del tiempo o arriesgando en un negocio, ¿no? Probando en un negocio y ahí entiendes cómo suceden los activos, los pasivos, inventarios, cómo llevar un... Hay gente que se avienta, por ejemplo, luego a tener negocios como restaurantes y al segundo día se dan cuenta de lo complicado que es el negocio cuando manejas perecederos, ¿no? Y entonces, cada negocio tiene su grado de complicación. Claro. Evidentemente, las líneas de negocio que se están desarrollando y en las cuales queremos entrar, pues tendrán su grado de complicación, tendrá su periodo de curva de aprendizaje. Trataremos de mitigar esa curva con todo el aprendizaje que hemos tenido en otros países y en lo que hemos trabajado en la industria a nivel nacional. Eh, pero definitivamente va a existir, ¿no? Un aprendizaje por todos lados, para los empresarios, para el mismo gobierno, ¿no? En el tema de aduanas, en el tema de economía, recaudación de impuestos, y también una curva de aprendizaje para el mismo usuario, ¿no? Tanto en el área medicinal, en el área industrial, en el área lúdica, habrá una curva de aprendizaje que todos vamos a pasar como país, ¿no? Y con mucha, mucha suerte vamos a poder estabilizar una industria que le deje dividendos al país y que le deje dividendos a los empresarios nacionales y que le deje un beneficio de salud y de esparcimiento al público, ¿no? A la gente, ¿no? A la gente normal. Entonces, definitivamente es algo que eh, no hay que tenerle miedo al tema, no hay que tenerle miedo a la apuesta, sobre todo entendiendo que es algo que ya es legal en nuestro país. Eso es muy importante entenderlo. Eso mucha gente todavía no lo tiene claro, de repente no sabe por qué la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad, sobre qué la declaró, ¿no? A qué se permite ahora o qué no, medicinalmente, qué se puede, qué hay, qué existe, ya hay doctores recetando cannabis o no, ¿no? Todo eso, pues estamos en ese momento de crecimiento, de aprendizaje. Es un constructo colectivo de muchas industrias, de muchos personajes, incluido gobierno, ¿no? Y sus secretarías. Entonces, creo que es un momento muy emocionante. Creo que va a ser, los inversionistas también espero tengan esa emoción de saber que están impulsando una nueva industria, de saber que, una emoción de saber que son parte de algo nuevo, ¿no? La última industria grande que se desarrolló en México y fue a finales de los 60, pues fue la industria del aluminio, ¿no? Y transformó el país de una forma contundente.
Esta vez estamos ante una industria que también va a generar un cambio y va a generar una nueva economía, y pues eso es muy emocionante. Yo le diría a los prospectos de inversionistas que se emocionen, tengan esta emoción, ¿no? Esta adrenalina de pertenecer a una nueva industria. Y una nueva industria, pues que sí, es disruptiva, no cabe duda, ¿no? Seguimos ahí, Daniel. Creo que tuvo problemas con su conexión. Jan, pero nos podrías seguir platicando un poquito más de tu experiencia en todo lo que tiene que ver con respecto a la economía y el cannabis. Pues mira, podríamos, como le comentaba Daniel, podríamos hablar de cifras exorbitantes, pero antes de hablar de millones y de la derrama que puede tener, que todo el mundo sabemos, pues son números muy altos, ¿no? O sea, en Estados Unidos se calcula que para 2025 la derrama va a ser de 35 mil millones de dólares, ¿no? En la industria. Hoy día ya tienen una derrama anual de aproximadamente 22 mil millones de dólares, ¿no? Con los estados que ya se abrieron. Entonces, la expectativa es grande. Nosotros, la estructura del fondo, les quiero platicar un poquito en qué está apostando el fondo, en qué está metido, ¿no? Y son prácticamente tres plataformas de inversión, amplias entre sí, pero contundentes, ¿no? Una es básicamente la adquisición de empresas, negocios, activos, propiedad intelectual, equipo o formulaciones que puedan representar un activo contundente para el fondo. El segundo formato es sociedad o participación en terceras empresas, ¿no? Que ya estén trabajando o que ya estén andando en la industria. Y la tercera parte que vamos a desarrollar es la estructura de incubadora de startups canábicas, ¿no? Que en este sentido está muy interesante. Ya tenemos conocimiento de muchas empresas que están gestándose a nivel startup, y hay muchas muy interesantes, ¿no? Muchas ideas novedosas. Y en este segmento entraremos, yo creo que a partir del 2022, ¿no? Ahorita estamos concentrados en las dos primeras partes, ¿no? Que es en la adquisición de activos y en la participación de terceras empresas. Pero yo creo que para la mitad del 2022 ya estaremos poniendo las apuestas en startups nacionales, ¿no? Y empezaremos a buscarlos, ¿no? A buscar estas startups, estas empresas que traigan novedad, que traigan algo que aportar a la industria, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El ingenio mexicano es tan vasto que seguramente veremos nacer en la industria canábica mexicana Claro que sí, muchísimas cosas novedosas para la industria a nivel global, ¿no? por supuesto. Yangsu, en ese sentido, y ahorita que platicabas de que tienes ya como una cierta experiencia adquirida con las startups y con todo este ecosistema empresarial, ¿qué mercados latinoamericanos considerarías tú, pues, que son potencialmente oportunos después de México? Entiendo o entendemos ahorita que México es el epicentro, por decirlo así, de Cannabis Trust Fund, pero eventualmente pues será un fondo de importación, o sea, una idea digna de importarse. ¿Qué mercados ves tú oportunos? Podemos decir Uruguay, Chile, no sé, ¿cuál ves tú oportuno para Cannabis Trust Fund concretamente? Pues mira, concretamente creo que la oportunidad de desarrollo en conjunto se va a dar con Colombia, que Colombia ha avanzado mucho en la materia de legislación de cannabis. Hoy día, países como pues Chile, Perú, Paraguay, Puerto Rico han aprobado el uso de la cannabis, unos en el área medicinal, otros más que nada en el área recreativa, con clubs canábicos, ¿no? Uruguay es el único país en Latinoamérica que realmente tiene despenalizado a todo nivel y que tiene legal a todo nivel, solamente que en Uruguay pues el Estado tiene todo muy controlado, ¿no? En Uruguay desafortunadamente el Estado es el que controla todo y no ha habido una apertura para la industria privada como se esperaría y como se quisiera, ¿no? Eh, Colombia va muy avanzado, Argentina también ya avanzó, ¿no? Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, pues están todavía muy atrás, no se ve la intención todavía de regularla,
Pero, por ejemplo, países que creo que vienen con esta intención, donde ya se está trabajando y que va a ser muy importante que se regule, pues va a ser Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá, por su ubicación geográfica y por lo que significa para el comercio mundial, creo que va a ser cuando Panamá integre la regulación del cannabis como país, pues creo que va a ser algo muy interesante y va a detonar una situación muy distinta en la configuración de la industria canábica, ¿no? Y es un país que yo le apostaría, ¿no? Que yo diría, hay que ponerle el ojo, hay que impulsar, hay que generar, ¿no? Y los países vecinos a México, los más pegados, Guatemala, por ejemplo, con el cual de hecho ya hemos estado trabajando algunas cosas, sobre todo a nivel informativo, a nivel de conocimiento y educativo, eh, pues va a ser también muy interesante que lo logre o que se abra, porque pues al final vamos a estar tan pegados que estaría muy bien que nuestros países vecinos pues tengan una apertura pues al tema, ¿no? O que ya tengan cierta situación para que se vuelva mucho más viable y no se dé pie al mercado negro, ¿no? Y que estemos, o sea, en un país, digo, ahorita ha pasado, ¿no? Desde que Estados Unidos reguló toda su industria, ahora vemos que Estados Unidos nos manda cannabis o estamos nosotros importando de alguna forma el asunto de la cannabis a muchos niveles, ¿no? Tanto en el medicinal, por el lado legal, tanto el recreativo en el lado ilegal, ¿no? Cuando antes pues México era el que exportaba a Estados Unidos hablando en esa materia, ¿no? Entonces, creo que Panamá sería uno de los países que habría que ponerle el ojo. Y Colombia creo que va a ser un aliado latinoamericano muy fuerte. Ellos ahorita que ya están exportando, que ya traen un camino recorrido, que ya traen un know-how, que ya aprendieron, ya también se tropezaron, ya tuvieron sus descalabres, pues van avanzados, definitivamente nos llevan un poco de camino. Creo que va a ser uno de los aliados estratégicos en un futuro próximo. Y de ahí yo creo que pues el mundo es el límite, ¿no? En Europa y en Asia se está solicitando, ¿no? La manufactura mexicana, la manufactura latinoamericana se está buscando, están buscando la oportunidad. Entonces, pues de alguna forma, lo que te decía, ¿no? El mundo está con los ojos puestos en México y nosotros sí estamos viendo hacia otros lados, pero también estamos viendo internamente, ¿no? Como dicen, energéticamente, pues primero ver hacia adentro para luego poder voltear hacia afuera. Perfecto. Incluso, bueno, ahorita que platicabas de Colombia, pues nos unen también lazos culturales que son muy parecidos. Tenemos problemáticas muy concretas que son sumamente parecidas. El caso de Panamá, pues por supuesto que ahí que hay una, pues no sé, hay una inversión bancaria enorme, gigantesca, mucho más que en otro cualquier país de América Latina, pues será muy importante ver cómo se desarrollan ejercicios como Cannabis Trust Fund, que una de las cosas que mencionabas que es importante, el propio nombre ya lleva una concepción global, que decías, está en inglés, a pesar de que tenga este origen mexicano, porque estamos pensando pues en un mundo globalizado, y ahorita ya tienen ustedes como esta perspectiva. En este mundo globalizado, pues la economía enfrenta muchos retos, ¿no? Las diferentes ramitas de la economía tienen muchas adversidades que vendrán porque los tiempos hoy no son favorables para casi ningún país por temas pandémicos, por temas de aceleración económica. En fin, hoy estamos enfrentando un mundo muy pesimista en materia económica, hay que decirlo porque así es. Pero pues de cara al 2030, que es como el deadline que tiene la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de economía canábica, hagamos un ejercicio del futuro, ¿cómo especulemos un poquito más bien? ¿Cómo ves tú la economía canábica ya como parte de la economía global? ¿A qué le apostarías tú para que esto fuera sostenible llegando al 2030 en esta fecha que es clave para los desarrollos de la humanidad según la ONU? Totalmente, pues mira, 2030, pues las oportunidades y la proyección pueden ser muy variables, va a depender mucho de todo esta Sí, configuración que se da a nivel global, ¿no? El cruce de las industrias, como te decía, ¿no? Los negocios establecidos y las industrias establecidas
que se van a ir cruzando con la oportunidad de incorporar el cáñamo, la cannabis a su industria ya existente, es lo que va a detonar, ¿no? O sea, que las industrias textiles se interesen, que la industria medicinal se interese, que la industria del entretenimiento, ¿no? Se interese. Eh, Creo que eso va a ir formando lo que vamos a estar viviendo en 2030. Pero si tú me dices, bueno, a ver, vayamos proyectando un mundo ideal, ¿no? Pues yo vería a México en 2030, uno, con un mercado totalmente regulado, ¿no? Donde nos vamos a dar cuenta que no hubo un apocalipsis zombie canábico, ¿no? Que definitivamente el mercado negro no se va a eliminar por completo, ¿no? Se va a disminuir, se va tal vez a contener de alguna forma, pero no se va a eliminar. En ningún país que se ha legalizado la cannabis, el mercado negro ha terminado. Pues si te pones a verlo desde una perspectiva donde hay mercado negro de medicinas, hay mercado negro de juguetes, hay mercado negro de un montón de cosas, ¿no? Pues no va a dejar de haber mercado negro con respecto a No, la y el cannabis. Sin embargo, narcotráfico tiene ganancias mucho más grandes en cuanto a sus márgenes operativos de la parte de la cocaína, drogas que son un poco más sintéticas, que requieren de laboratorios de producción más complejos que la cannabis. O sea, la cannabis no está, a ver, sí está relacionada con el desarrollo de la economía del narco, pero definitivamente es quitarle una paleta a un niño que tiene un paquete de dulces enorme, ¿no? O sea, no. exacto. Sí. Exacto, sí, desde hace un tiempo ya no es su negocio principal, ¿no? Y evidentemente, eh, como dices, ¿no? Tienen una caja llena de paletas, ¿no? Y esta paleta, pues que ahora, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, se ha vuelto legal, ¿no? Pues definitivamente creo que a lo mejor su lógica es, bueno, pues sigamos con lo que sí deja y esto, pues hasta donde podamos, ¿no? Es algo que, mira, siempre se toca el tema. Nosotros siempre queremos mantener el diálogo de la planta en la luz, ¿no? Siempre, durante muchos años, al hablar de la planta, siempre era hablar de narcotráfico y de todo lo malo que conlleva. Nosotros nos gusta sacarla de ahí y ponerla en la luz, ¿no? Hablar de los beneficios, hablar de los beneficios de salud, de economía, ¿no? Y todo lo que ya hemos venido platicando. Y pues sí, siempre va a estar ese tema en la mesa. La prohibición es lo que ha generado todo este mercado. La prohibición ha generado el mercado negro, que el mercado negro ha generado violencia y todo lo que sea el prohibicionismo. Nada de lo que está prohibido pues termina bien. Entonces creo que la apertura en los diferentes países pues ha ido mitigando el daño que el mercado negro hace, ¿no? A los países y al sector. Entonces creo que fuera de preocuparnos por eso, pues hay que ocuparnos en cómo sí llevar todo este tema a la legalidad de una forma ordenada y de una forma transparente, ¿no? Para que entonces el mercado negro pues pierda fuerza o pierda interés en seguir desarrollándose de esa forma, ¿no? Creo que yo vería para 2030 una reducción en ese tema. Vería un mercado mucho más dinámico, mucho más abierto, un público mucho más abierto al tema también, comercios, turismo, ¿no? Y sobre todo creo que veríamos una economía dinámica respecto a la industria. México se puede convertir definitivamente en la potencia mundial del cannabis, ¿no? Creo que a nivel territorio y en la viabilidad del territorio para poder cultivar, pues solamente nos gana China, ¿no? Porque aunque hay otros países donde el cultivo es muy susceptible y el desarrollo es muy susceptible, China pues tiene un territorio gigantesco donde también puede desarrollar un mercado gigante, ¿no? Y que sabemos que lo está haciendo, pero por la misma configuración de lo que es China, ¿no? Pues no se sabe bien qué van a hacer con su industria de la cannabis o del cáñamo sobre todo, ¿no? Sabemos que están produciendo mucho cáñamo, muchas fibras, muchos textiles. Sin embargo, pues al no ser un mercado completamente abierto, pues no se sabe hacia dónde lo quieren dirigir.
pero definitivamente hay que poner el ojo en que China también puede convertirse en una potencia. Mercados como Canadá, mercados como Estados Unidos, donde su extensión territorial es vasta, pero su clima no permite muchas veces tener extensiones o cultivos extensos, pues obviamente quieren venir a cultivar a México, quieren venir a cultivar a Latinoamérica. Entonces, creo que México para 2030 tiene la posibilidad de convertirse en una potencia en materia de cannabis y cáñamo, y creo que hay que apostarle a eso. Y es a donde el fondo de inversión está apostando, en encaminar todo lo que se está haciendo a que para 2030 estemos navegando en una industria legal, bien formada, bien nutrida y con una expectativa pues todavía más grande, ¿no? Una industria sostenible y sustentable, que es una de las maravillas que tiene México con respecto al cáñamo principalmente y la cannabis también. Yangsu, pues invítanos a no perdernos de la inmersión a Cannabis Trust Fund y de los próximos ejercicios que vayas a tener en materia de comunicación para el tema canábico, por favor. Claro que sí, pues invitarlos de entrada a que nos sigan en las redes, o que asistan, que vayan a la página web. Si les interesa conocer más de cómo poder invertir en el fondo, en la página se accede directamente con tu correo a un cuestionario que es un primer filtro para nosotros entender a la persona interesada y que la persona interesada entienda un poco más del fondo. Y a partir de ahí establecemos una comunicación directa con los interesados, donde les seguimos abasteciendo de información para que tomen su decisión, y su decisión es suscribir alguna acción del fondo, pues hacerlo, ¿no? Evidentemente, eh, cualquier persona puede aplicar para hacer su propuesta de inversión. Sin embargo, una vez que hacemos esta propuesta de inversión, toda esta información se hace un due diligence a la persona, a la empresa o persona, individuo que quiere invertir, para generar un compliance. ¿Qué es esto? Pues una data que nos permita hacerle frente a la unidad antilavado de dinero. Para nosotros es muy importante mantenernos en la legalidad y mantenernos coherentes con lo que está sucediendo con la materia, en materia de antilavado de dinero. Entonces, este compliance, lo cual pues se requiere de cierta data muy personal y cierta data pues más delicada, ¿no? Sin embargo, garantizarles que toda su información queda muy bien resguardada. Esto es para nosotros verificar que la inversión sí sea posible, ¿no? Que los fondos vengan de un lugar lícito. Y es algo muy sencillo, nos llega la solicitud de inversión y al otro día estamos dando el resultado, que esto no se trata de elegir quién entra o quién no entra al fondo, simplemente es un compliance que se tiene que hacer para que nosotros como empresa podamos asegurar a todos nuestros inversionistas, socios y asociados, pues que todo lleva un orden y que todo está bajo un gobierno corporativo pues estricto por la misma fragilidad del tema, ¿no? Entonces, los invitamos a que entiendan un poco más, hagan su cita virtual o hagan su cita presencial para estar con alguno de nosotros. El fondo está constituido por personajes que llevan mucho tiempo trabajando en el tema, gente experta en su área, desde nuestro grupo de abogados, nuestro grupo de desarrolladores de negocios, nuestro grupo de asesores médicos y sobre todo de financieros, ¿no? Que nos ayudan a estas proyecciones, tomando en cuenta el escenario nacional, tomando en cuenta el escenario global. Y bueno, además de invitarlos a que formen parte, de que inviertan de forma luminosa en el fondo, pues también invitarlos a que nos vean Tiempo de Cannabis. Próximamente estaremos anunciando la nueva temporada. Yo creo que va a estar al aire a principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, ya les estaremos dando la sorpresa. Y pues que se unan a ser parte del movimiento canábico mexicano, que es extenso. Hay muchas asociaciones, hay muchos grupos, muchos frentes activistas siendo parte de. Infórmense, investiguen y aprendan de la cannabis, que es una planta milenaria que tiene muchísimo que darnos, y pues decirles que esto apenas está empezando y que se emocionen de saber que pues esto está empezando y que pueden ser parte de esto, ¿no? Invitadísimos, bienvenidos todos y abiertos a brindar información del tema. Yangsu, pues muchísimas gracias y bueno, para concluir,
los y las invitamos a que cuando vean este anuncio en la publicidad de YouTube no le den skip, se queden porque la plática está muy buena. Y sobre todo, esta parte, esta filosofía que tienes tú, Yangsu, de ver la cannabis como una industria más en positivo, creo que dices tú de luz o en positivo, creo que es muy necesario para tratar de avanzar en un contexto que, como decíamos hace rato, todas las industrias están ahorita pues con un pesimismo por la propia coyuntura global. Entonces, si aportamos algunas perspectivas en positivo, seguramente iremos construyendo un mejor camino financiero y más sustentable para cualquier industria en el mundo. Creo que de eso se trata, es una visión un poco más holística, quizá no tiene que ver con números, pero me parece que es muy pertinente en este momento, ¿no? Sí, creo que más que verlo como una visión holística, que puede que lo sea, ¿no? Porque creo que la energía que rodea la planta hay que cambiarla. La energía que rodea la planta estuvo negativa mucho tiempo y creo que es momento de traerla a la luz. Y, y mira, cuando tú tienes una intención, una emoción canalizada hacia algo, las cosas se logran. El quantum, o sea, la física cuántica está demostrado que se mueve a través de la intención y la emoción de los seres humanos y creo que hay que agarrarnos de ahí para entender lo que está sucediendo en el mundo y para poderle dar la vuelta a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? No es algo menos, no es algo menor. Hay que estar atentos a lo que sucede a nivel mundial con lo que, con lo que estamos pasando todos. Sin embargo, creo que pensar en positivo en cualquier momento, de cualquier tema, en cualquier circunstancia, siempre te va a llevar a otro lugar y te va a mover del lugar en el que estás, ¿no? Si te quedas pensando en negativo o pensando hacia atrás, pues no te vas a mover de donde estás, ¿no? Hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, no nada más en el tema de la cannabis. Entonces, en cualquier aspecto de la vida, siempre hay que ir positivo, arriba y adelante, ¿no? No hay otra. Entonces, digo, es como una especie de tal vez consejo o una actitud ante la vida, pero creo que eso pues nos ha llevado y nos ha hecho avanzar y pues la industria de la cannabis, a pesar de todo lo que está pasando, pues no se ha detenido. Entonces creo que hay que agarrarnos de ahí, hacernos este colectivo como sociedad, unirnos, ¿no? Y empujar para adelante no solamente la industria de la cannabis, sino el país entero, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Daniel. La verdad es que De eso se trata. agradezco mucho el esfuerzo que hacen como el Observatorio Latinoamericano de la Cannabis. Creo que es muy importante, es muy admirable y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues invitarlos que nos busquen. La página es cannabistrustfund.com. También el Instagram es igual y pues ahí estamos abiertos para conocernos y para informarles de qué se trata. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jansu. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en otro episodio el próximo mes de julio. Hoy con esto cerramos agosto. Muchas gracias, Jansu.